Buenas tardes a todas y a todos. Felices de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes, ¿no es cierto?, en nuestro ciclo Pensar, Investigar y Diseñar. Este ciclo lo realizamos anualmente, generalmente en la época que corresponde a la celebración o conmemoración del mes del diseño, que en el caso nuestro lo estamos haciendo desde el 20 de octubre al 26 de noviembre. Este evento, en el día de hoy, ¿no es cierto?, tiene una actividad basada en lo que es el microprograma Aforo Biblioteca, que lo realiza conjuntamente el Departamento de Diseño con la Biblioteca Central FAU, y que conduce el profesor doctor Iván Méndez, que hoy día tiene de invitado a un personaje muy importante, ¿no es cierto?, en este ámbito, Daniel Reyes, que es profesor adjunto de la Escuela de Pregrado de la FAU. Bueno, dejo a Iván para que profundice más sobre esta presentación, que yo creo que hoy día va a ser muy interesante y productiva para todos. Gracias de antemano a Daniel y a Iván por esta actividad. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Como bien señalas, al profesor, artista y amistocracia de largos tiempos de conversación en casinos, en calle, en café, etcétera, acerca de qué hacer y cómo formular proyectos artísticos en el continente llamado Chile, ¿cierto? Y también llamado FAU. Como bien señaló, esto es parte de un microprograma, que es un microprograma de debate asociado a lo que es la creación artística o la creación en diseño o la creación, qué sé yo, en arquitectura en otras ramas o campos afines. Y hoy nuestro invitado es un artista que podríamos denominar un investigador, una especie de proyectista de imágenes, y con el cual tendremos este fluido conversatorio. Daniel está por ahí, ¿cierto? Estamos en vivo, ¿no? Para el satélite. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias Juan Carlos por la presentación y gracias Iván por la invitación aquí a la biblioteca. A conversar en la biblioteca. Claro, eso es importante, porque esto nace físicamente en la biblioteca de la FAU. También está proyectado trabajar con otras bibliotecas en línea, Biblioteca Bellas Artes, Biblioteca Matucana, etcétera. Eso llegará en su momento. Y hoy día creo que la matriz de la conversación, porque ya sabemos que esto puede ir por otro lado, pero la base un poco es una cita Beatlemaníaca, ¿no? O sea, una especie de get back o una especie de deriva en torno al proceso de creación. Entonces yo parto con la premisa de que estamos en una escuela de diseño, en un formato que tiene que ver con la proyectualidad y con la iteración y con todo lo que convoca nuestro campo de investigación y trabajo. Entonces parto con eso, ¿no? Un poco, ¿dónde está el proceso creativo en tu obra? Situado, contextualizado, liminado, de eliminar de los límites con el diseño. Mira, en ese sentido, con esa pregunta tan grande, la verdad es que solo me queda exponer un poco lo que implica enfrentarse a situaciones que a veces son muy grandes justamente, o muy amplias, muy sublimes, ¿no? Donde uno se sublima un poco. Y lo que sucede con las fronteras que pueden estar en algo muy grande es que se vuelven muchas veces difusas. Y lo que sucede con la creatividad, efectivamente, en el campo de las artes, el diseño, la arquitectura, la danza, me expando al teatro, al cine, a la literatura incluso, es que funcionan desde lógicas en las cuales hay una transdisciplina constante, ¿no? Hay una fuente de información que muchas veces necesita ser relevada y puesta en formatos o en otras formas que trascienden a los que puede ser un ámbito disciplinario. Y eso en la historia del arte o en la historia misma de Chile lo tenemos desde mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, mixturas, colectivos, el mismo CADA, que se han hecho entre literatura, arte, poesía, diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Donde aparecen múltiples aspectos de las múltiples disciplinas que conjugan algo y que se empatan bajo más o menos las mismas hipótesis, los mismos puntos de base y a veces incluso también los mismos puntos de llegada. Yo desde ese punto de vista podría enfocar esa relación con la creatividad, básicamente cuando uno puede salir de la disciplina o salir de los aspectos específicos que definen algo para justamente construir otra situación que se plantee en una escena cultural
y que no solo difunda entre pares, sino que también pueda divulgar entre gente que no son necesariamente partícipes de los mismos conocimientos y sensibilidades. En ese punto, Daniel, que es un punto crucial y frágil también, cuando uno está en un proceso de creación inter y transdisciplinar, en algún momento uno se refugia en la disciplina de origen. Entonces, te pregunto, ¿cómo articulas tu refugio disciplinar para construir una especie de magazine crítico transdisciplinar? Yo conozco tu obra, pero eso te digo, Claro, esto claro. trabajo... Es que lo que pasa ahí es que ¿cuáles son las matrices de origen si uno justamente haciendo se da cuenta que los mitos de origen son simples detonantes, ¿no? Son digamos, pequeños inputs que luego nunca vas a volver para atrás. O sea, si vuelves, te encuentras con que ese input ya cambió, ¿no? Entonces, en ese fluir que hay constantemente en los ámbitos creativos, uno dice, bueno, partí de este texto, partí de esta experiencia, pero incluso cuando vuelves hacia atrás te das cuenta que esa experiencia ya no existe. Esto es como meterse 2 veces en el mismo río, es algo imposible, ¿no? O sea, siempre cambian esos flujos. Y en ese sentido creo que es bueno saber que muchas veces las disciplinas o los aspectos disciplinares, por ejemplo, en el campo de las artes visuales, que es lo que yo más me he desenvuelto, llegan a un punto en el cual hay un no tiempo, ¿no? Un no tiempo evolutivo, por decirlo así, y que definen otros contextos que son los de la cultura visual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos, digamos, limitando disciplinarmente con cosas que después nos dejan en el mismo lugar atemporal donde estamos contextualizados en las mismas, bajo las mismas lógicas y bajo las mismas sensibilidades? En ese punto, por ejemplo, con la alternativa de revisar, porque podemos revisar imágenes de tu obra, lo tenemos Sí, sí. claro. Yo quisiera apelar un poco ya a tu línea proyectual objetiva de obra. En algún momento tú has trabajado con gente que participó del grupo de la acción de avanzada, o escena avanzada, o CADA, propiamente tal, en los 80, ¿cierto? Con Castillo, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, exactamente, con Juan Castillo, hemos hecho Con Juan. residencias. Y hace poco terminaste un proyecto. En ese tránsito que es generacional, porque Castillo nosotros lo conocíamos cuando estaba afuera, en los 80, y volvía y aparecía alguna escena con el grupo. En ese contexto, esa trayectoria que es la imagen política o la política de la imagen ochentera, ese tránsito que está bastante recargado y revisitado ahora, ¿cómo no te preguntaré la pedantería de cómo lo resuelves, sino que cómo lo abordas, cómo lo exploras Es que lo que con pasa es todos que estos motivantes? los problemas sociales y los problemas políticos siempre van a estar, digamos, son situaciones que no se acaban, ¿no? O sea, un problema social, un problema político nunca se acaba. Los problemas políticos se pueden resolver ahí, consensuar ciertas cosas, pero siempre hay un estado latente de la problemática social, la problemática política, y eso tiene que ver justamente con que se refundan también los argumentos con los cuales estamos intentando construir sociedad, y eso es constante, se va rearmando todo el rato. Y claro, lo que pasa con específicamente el trabajo del Juan Castillo es que Juan, con el cual he tenido la suerte de trabajar tanto en Baco, que es un proyecto que yo digamos, curaba, dirigía, llevaba en Batuco, en la zona norte de Santiago, que ahora con la pandemia se terminó, y donde pudimos hacer algunas intervenciones en espacios abandonados, espacios reunificados, y también el hecho de haber trabajado con él en su taller allá en Suecia, en Svedje, cerca de Umeå, de la ciudad de Umeå en Suecia. Han sido situaciones que tienen que ver justamente con esto de compartir ciertos momentos creativos, compartir argumentos con los cuales también nos vamos creando nuestras propias ficciones que son detonantes de una construcción, un aporte, un hacer dentro de la cultura visual, ¿no? Y eso creo que ha sido súper interesante. Pero específicamente en relación a un poco estas situaciones proyectuales, a mí me gustaría conversar contigo, hablar un poco, mostrarte también y mostrarle a todos los que puedan estar escuchando este vivo, este live,
algunos proyectos que he estado realizando últimamente y que justamente hablan de una situación que tiene que ver con que para mí los focos de los procesos, el foco está en los procesos muchas veces, ¿no? Y existe una serie de necesidades interdisciplinares en los procesos y una serie de lecturas transdisciplinares en quizás lo que se pueda dar como resultado. En ese sentido, para mí es súper importante entender que el arte siempre necesita sujetarse de otros elementos de realidad que estén funcionando o dinamizando justamente la transformación de esos conceptos de origen, o de las ideas de origen, o incluso las anécdotas sensibles que puedan estar dándose desde un origen. Y les voy a compartir pantalla, no sé si me permites ahí ir a mostrar un poco algunos de estos trabajos y contar un poco esa historia que está, que son para mí los relatos contenidos, ¿no? Los relatos que son como latentes, que están siempre articulando de alguna manera un estadio Exacto. de riesgo, ¿no? O sea, de Esa cambio. imagen, objeto latente, que es muy, suena curioso, es muy permanente en tu obra. Claro, sobre todo porque hay materiales que son para mí parlantes, son materiales que pueden hablar, ¿no? Hay ciertas situaciones que se sostienen gracias a que hay una objetividad en la cosa, ¿no? En el objeto, en el material. No es lo mismo un objeto que un material, pero un material trabajado objetualmente, digamos que empieza a adquirir una metamorfosis. Un material puede metamorfosearse como sea, ¿no? No puede trabajar cualquier material, pero los materiales tienen relatos contenidos. Es decir, no es lo mismo si tú observas un vaso de vidrio, si observas un vaso de piedra, no es lo mismo si tú tienes, no sé, una rueda de madera o una rueda de goma o una rueda no sé, de carbón o de aleaciones ultra resistentes, ¿no? Y eso es lo que un poco a mí me provoca, me convoca, y es lo que me permite a mí también invocar ciertos relatos que están contenidos. Y les voy a mostrar este trabajo, que es Montaña Máquinas de Ocio, una exposición, digamos, exactamente, que se dio en el año 2018, ya 3 años atrás, en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, donde construí bajo una lógica muy sinuosa, ¿no? Construí una montaña rusa, hice una maqueta de una montaña rusa, pero esa maqueta estaba construida en hielo, ¿no? Con un sistema de refrigeración que permitía que se sostuviera en el tiempo. Y esta pieza, esta obra, cambiaba, metamorfoseaba, porque justamente estaba trabajando con un material que, aparte de tener mucho contenido en sí, contenido incluso sensible en sí, lo que permitía era también dejar evidencia de una transformación, dejar evidencia de cómo una obra podía ser sensible a un contexto y ser literalmente sensible a un contexto, muy concretamente. Es decir, si entraba mucha gente, el sudor de las personas hacía que la obra creciera. Si no entraba mucha gente, la obra se achicaba, ¿no? El bloque de hielo se achicaba. Y en eso el material empezaba a hablar, empezaba a contar una historia, ¿no? La misma obra empezaba a contener su historia, su relato, incluso su relato crítico. Una suerte de concepto matérico, ¿no? Exacto. Hace no mucho tiempo leía ahí a Jean Epstein y veía un cineasta francés experimental de los años 20, de 1920. Y él decía que básicamente los conceptos se tienen que materializar, o sea, los conceptos se ponen en acción, los conceptos necesitan verbos, es algo que después rescata también Francis Alice, otro artista mexicano, belga mexicano. Los conceptos, si no se ponen en acción, no existen, ¿no? Y eso es un poco también lo que me hace pensar que los materiales puestos en acción generan esto que yo llamo las instalaciones asistidas, ¿no? Instalaciones que requieren de cierta performatividad que no solo tiene que ver con la asistencia que uno como artista y técnico de la obra un poco tiene que hacer, sino que también con la interacción que puedan lograr desde esa conjunción de materiales que no son perennes, no son eternos, no están diseñados para funcionar o estar disponibles bajo la resistencia y la inclemencia del tiempo, sino que todo lo contrario, son termómetros, valga la redundancia, bueno, de la metáfora, son termómetros, son sensores, son sensores de lo que pasa a su alrededor. Y eso es lo que me pasa un poco con este material específicamente el hielo, que tiene una anécdota sensible, pero también tiene muchas otras construcciones que se van dando ya desde una bajada de la sensibilidad del conocimiento.
Disculpa, en algún momento tú hablaste de la palabra el ocio, ¿no? Que es una cosa que está muy mal interpretada históricamente, y estás citando una cosa que es bastante interesante, que es la montaña rusa, ¿no? Que es bastante previa a esta cosa de la cultura de masa y el entretenimiento occidental norteamericano, y esto tiene una partida de inicio histórico muy distinto. Yo creo que sería súper amable que tú nos contaras un poco lo que ya conversado y conoces, el tema de este origen, de dónde viene, a qué refiere esta montaña rusa, y hacer un pequeño acápite de que la palabra, por ejemplo, negocio, que es una palabra muy usada en nuestro país a partir de los 80, digamos, de este extremo economismo, o un proyecto neoliberal, el negocio es la negación del ocio, ¿cierto? Que es una cita de un profesor, un colega que yo conozco. Entonces, en ese contexto, la negación del ocio, el negocio. El ocio acá como se instala bastante previo, en términos históricos, y cómo tú lo recreas en tu obra. Claro, lo que sucede es que esta obra es fruto de un proceso de investigación que nace a partir de una cosa que normalmente, no sé, uno podría decir que es un infraleve, ¿no? Una cosa así como que podría haber pasado por alto y habría dado lo mismo, ¿no? Básicamente conversando en una cena con unas personas que se dedican a comprar arte, y uno como artista a veces tiene que estar yendo a esos lugares, de tener unos vínculos ahí con personas que puedan sustentar un poco los trabajos a veces. Una persona me dijo que los artistas son ociosos, son unos ociosos, y me lo decía de forma despectiva. Es algo que además yo he visto que se replica como una forma despectiva de tratar en general a las personas del campo cultural y justificar un poco el hecho de que no haya en general muchos recursos destinados para eso. Ante lo cual yo dije, bueno, a esta persona no hay otra forma de contestarle que no es haciendo una obra. Entonces, 2 años después aparecía exponiendo esta obra en el Museo de Arte Contemporáneo, donde invité a esta persona y tal, y se arrepintió un poco de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, nace de un diálogo. ¿Y ese diálogo a qué me lleva? Me lleva a hacer una trazabilidad del ocio. Decir, bueno, ¿por qué la gente ve que el ocio es algo negativo? ¿Por qué se entiende como algo negativo? En una sociedad donde, en el fondo, el trabajólico es la enfermedad, ¿no? La enfermedad del trabajólico, el workaholic, ¿no? Es para mí me parece una enfermedad, alguien que es adicto al trabajo. Y entonces me puse a investigar el origen del ocio y di con 3 puntos claves en esa investigación, en la cual básicamente me puse a ver cómo había evolucionado la industria del ocio a lo largo del tiempo, históricamente hablando, y empecé a buscar ciertos íconos o digamos, ciertas huellas técnicas del ocio a lo largo del siglo XX, pero resulta donde encontré los orígenes o situaciones que me parecieron mucho más coyunturales fue a mediados del siglo XX o la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Básicamente, en este objeto industrial, que para mí es fundante de la industria del ocio, que está documentado en una patente comercial que genera un investigador que se llama Lamarcus Adnan Thompson, que era un ingeniero que trabajaba generando desarrollos tecnológicos para los trenes, y que paradójicamente, siendo que los trenes tenían un objetivo de eficiencia, eran máquinas que se creaban para la eficiencia, para trasladar de un punto a otro de forma más eficiente a las personas, las mercaderías, etcétera, etcétera. Y sin embargo, este tipo se manda un diseño de un objeto que no tiene un fin productivista. Y el único fin que tiene es producir una sensación, ¿no? Yo no dudo que la idea era hacer un negocio, pero ya el cambio de paradigma era bueno. Ya me parecía muy interesante porque era fundante de una industria del ocio, porque la patente en sí a lo que llevaba no era a una construcción que se podía hacer artesanalmente, digamos. Se requería todo un procedimiento de la industria del acero, de la industria de las ingenierías. Se necesitaba mucho estudio de fuerzas G y cosas por el estilo, investigaciones en torno al cuerpo. Y eso me pareció que era interesante porque convergían transdisciplinarmente muchos elementos del conocimiento que en ese momento se tenían para poder generar esta patente, este primer diseño de una montaña rusa. Montaña rusa que no se construyó hasta 1929, ojo, o sea, pasó mucho tiempo, sí. Porque la patente es de 1885, pero la construcción de la primera montaña rusa es de 1929 en Estados Unidos. Y eso, y curiosamente también fui investigando situaciones que se daban en paralelo, por ejemplo, reflexiones que hacía Piotr Kropotkin, ¿no? El que es conocido por el apoyo mutuo, el mutualismo,
Pero él, en sus reflexiones en torno al trabajo, hablaba del espacio de ocio, la necesidad del ocio de cualquier trabajador, porque en ese espacio de ocio se podía hacer construcciones sociales. Entonces, se hablaba desde un ocio social, se hablaba desde un ocio industrial, y por otro lado también en esa época, a fines del siglo XIX, comienzan a surgir y a prevalecer en Occidente las religiones más individualistas, ¿no? Religiones que ya no tenían que ver con procesos colectivos, entonces había un ocio espiritual también que se estaba generando en ese momento con el ingreso de, digamos, religiones más vinculadas al budismo, que tienen que ver con el desarrollo personal, ¿no? Espiritualidad personal y no colectiva, no en ceremonias y ritos colectivos, ¿no? Yeah. Entonces esa triangulación era bien interesante y me pareció que ahí se funda un poco todo este procedimiento de trabajo y de reproducir también una montaña rusa como un efecto del ocio, porque la exposición se llamaba Montañas, Máquinas de Ocio también. Máquinas de ocio. Mm. Oye, ahora, todo lo que hemos hablado es como el pórtico, ¿ah? El pórtico para conversar acerca de lo que es curatoría e imagen transmedial en tu obra. Entonces, acá me permito una referencia a un maestro que ya nos dejó hace un tiempo atrás, lamentablemente, que es Raúl Ruiz. Él tiene un trabajo, una multimedia, que realizó en los años fines de los 80, si no me equivoco, que la realizó con Jan Ruch, este gran documentalista francófono, lo vamos a dejar en francófono, y un director de televisión sueco, y el trabajo que hizo el propio Ruiz acerca del rompehielos Frege, a propósito de tu obra y el trabajo con hielo. Entonces, rápidamente digo que esta multimedia, que duraba más o menos 60 minutos, 20 minutos cada realizador, el director de cine sueco, el director de televisión entregó un formato reportaje televisivo. Jan Ruch entregó un bello registro documental etnográfico. Y Raúl Ruiz, con todo su mundo ruisiano, nos entregó un vínculo entre Edgar Allan Poe y este rompehielos con imagen fija. En realidad lo que hizo ahí Ruiz fue una especie de diaporama, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta multimedia, esta cosa transdisciplinar, y la convocatoria a esta conversación y la pregunta corresponde a cómo tú abordas, exploras, entiendes, comunicas, compartes esta imagen objeto transmedial. Más que estar definiendo lo transmedial, porque más o menos cae por su propio peso la explicación, pero ¿se explica o no se explica? ¿O es un híbrido que no se explica? O sea, para mí la transmedialidad tiene que ver con que hay una serie de procesos que son completamente diseñados, planificados, proyectados y prototipados para finalmente producir una experiencia áptica, una experiencia táctil, una experiencia en un lugar específico. Yo hago instalaciones. O sea, a mí la pandemia me mandó para atrás, ¿no? O sea, no se podía hacer nada, digamos. Pero yo me centro en diseñar y en planificar instalaciones, que son diseño de experiencia finalmente. Pero para eso hay todo un procedimiento, y bueno, ahí ya me estaba pasando otra imagen, pero por ejemplo, los levantamientos 3D que se hacen, la planificación en proyectual y prototipada de cómo esto se va a ver, con distintos formatos, y después también hay toda una construcción que es física, ¿no? O sea, esto no es como que tú puedas mandar a hacer una montaña rusa a un taller, no lo van a poder hacer. Tienes que ir a hacerlo tú. Entonces hay una artesanía tecnológica detrás de esto que a mí me habla de esa transmedialidad, que tiene que ver con que pueden haber procesos donde la tecnología, incluso la tecnología de subordinación, la estés usando a tu favor, pero sin embargo eso no está en función de una especie de vanguardia tecnológica, sino que es justamente retroactiva en relación a situaciones de experiencia que no necesariamente van a ser tecnológicas. Diseño, uso, dispongo de todas esas tecnologías de la virtualidad y de la medialidad para finalmente articular un espacio de experiencia, un espacio de convivencia con una experiencia, y que fue muy radical cuando visitaron, por ejemplo, personas que eran no videntes, visitaron la exposición. Ahí fue muy radical. Se me quedaron 2 horas conversando y tocando la obra, las distintas obras. Dentro de la exposición habían piezas que estaban hechas con pólvora, por ejemplo, como un contrapunto también al material hielo, y entonces olían pólvora mientras tocaban hielo. Para ellos eso, sinestésicamente, por un lado, pero también sensorialmente, era expandir el universo de la visualidad, es decir, esa medialidad tan concentrada en la visualidad,
expandirla hacia lo táctil, hacia lo olfativo e incluso hacia lo auditivo en algún punto. Bueno, yo insisto mucho en el tema de esta imagen medial, transmedial, porque hay algunas resonancias de asociación de imagen medial sinónimo imagen digital. Es una cosa bastante, por decirlo en términos literarios, a priorística, porque la imagen analógica es tan medial como cualquier otra imagen que pueda ser virtual. En ese contexto, en ese plano, tú tienes una riqueza, una cosa de imagen tóxica, digamos, entre lo análogo digital. Entonces, ese análogo digital, que puede ser muy bello, muy coparticipativo, ¿en qué momento entra, se sumerge o no se sumerge el espectador o el usuario o quien aparece, o cómo se integra esta persona o desintegras, dependiendo de la cantidad de hielo, en tu obra? Sí, mira, la integración básicamente tiene que ver con que hay una provocación, hay provocaciones que son muy, muy fuertes, ¿no? O sea, por un lado, para mí los títulos son importantísimos, importantísimos. Yo no soy de los artistas que pone sin título ahora. Nunca he tenido una obra sin título. Para mí la literatura es una manera de acercar. La literatura está en el fondo de todo lo que investigamos, ¿no? O sea, todo lo que se hace finalmente hay que escribirlo de alguna forma. Es necesario llegar a la escritura. La escritura es como la maratón, en mi caso. Todo lo que tiene que ver con las inserciones y los aparatajes visuales, transmediales o no, que uno pueda desarrollar en el trabajo, están estrechamente vinculados a otra provocación que es mucho, que por un lado es simbólica por el título, pero por otro lado es la experiencia. Es decir, entras a una sala y ves una pieza de hielo y no dicen no tocar, ¿no? O sea, y lo primero que la gente hace es tocar. En ese sentido muy escultórico, si lo ponemos disciplinarmente. Pero también después de eso empieza a haber toda una serie de despliegues de los relatos contenidos que están en las obras y que están en las exposiciones y que llegan desde lo táctil o llegan desde lo sensorial. O sea, para mí esa situación de provocación sensorial con los espectadores, que también son amigos míos, porque una exposición de artes visuales no van más de, no sé, 6.000, 7.000 personas a verla. Es un público chiquitito, no apela a una masa. 6.000, dijiste, 6.000 es harto, ¿no? Sí, el MAC más o menos tiene eso, el Bellas Artes tendrá 10.000. O sea, las estadísticas que te entregan después de las muestras son más o menos es lo que dicen. Son estadísticas de museo. Ya. Sí. Pero una galería en Chile no resiste esa cantidad de gente. No, pues una galería de tener el 10% de eso. Pero no es el foco, al menos en mi caso, no ese es el foco, sino que esas personas que van, yo sé que se ven interpeladas y provocadas no solo desde el punto de vista conceptual o estético visual, sino que también desde una cuestión de sensacionalidad, ¿no? O sea, puede ser medio, ¿cómo se llama? Como fantasmagorías que quedan desde la percepción, ¿no? O ilusionismos que también pueden estar dándose en todo esto. Oye, tensionemos un poco más la conversa. Hagámoslo más política en términos de representación de lo político. Dale. Por ejemplo, hemos conversado en otras ocasiones nosotros acerca de la poesía lárica, ¿no? Yo te cité el tema de Jorge Tellier. Y por otro lado tenemos el maravilloso trabajo que realiza Raúl Zorita con la poesía rock. Entonces, ¿cómo ves tú la traducción de la poesía lárica, disciplinar, de Tellier, con este trabajo Transformer, bellamente Transformer, que realiza Raúl Zurita? ¿Cómo ves tú que tu indagación, digamos, visual, plástica, corrige, lo hemos conversado, corrige esta situación o la potencia aún más? No, yo creo que uno de los errores que sucede en el campo cultural chileno en específico, y más que chileno, santiaguino, vamos a ser exacto, bien puntuales en eso, es que el academicismo, la universidad, el hecho de que muchos artistas y muchas personas vinculadas al campo de la cultura entran en el universo de la academia, de la universidad, empiezan a enseñar, lo cual me parece muy bien porque creo que es una apertura súper necesaria, sobre todo porque en el ocaso de la modernidad es necesario ampliar campos de acción que sean justamente
más sensibles a las realidades, más cercanos a las realidades contextuales que estamos viendo como comunidad. Y en ese sentido, lo que sucede también es que se empiezan a separar las aguas, ¿no? Ya no está esa comunión entre literatos, cineastas, teatreros, artistas visuales, en fin, todo el universo fáunico que hay en el ámbito cultural, incluso gestores, productores, todo eso y se empiezan a encorsetar y a poner en carriles separados y a desconectarse entre sí. Entonces el ejercicio, por ejemplo, de poner, el ejercicio poético de transmutar un material de la palabra, que es lo que estoy mostrando ahora con esta imagen, por ejemplo, y así en otras también que he estado haciendo también como ejercicio en distintas partes del mundo, tiene que ver con que la performatividad reúne un poco, ¿no? La performatividad de las máquinas, la performatividad de las instalaciones. Pensemos que finalmente toda exposición es finita, no es infinita, se acaba, es efímera. Y eso, ¿cómo reúne eso? ¿Cómo logras volver a generar una transdisciplina? Ya no solo con el campo de la cultura, sino que también con las ciencias, por ejemplo. Con ciencias sociales, con ciencias humanísticas, o con ciencias que son específicas, ¿sabes? Las ciencias ingenieriles para los diseños y prototipados de trabajo con materiales raros, o ciencias específicamente vinculadas a lo que es la refrigeración, ¿no? Tecnologías de refrigeración que se necesitan usar a veces para esto, o incluso las mismas tecnologías de la imagen, ¿no? Y claro, ¿cómo sacarlos de esa disciplina si no es a partir de proyectos que tengan impacto cultural o que tengan una salida que finalmente resuma o reúna un foco, una serie de focos de interés que puedan ser leídos desde distintas disciplinas, ¿no? Antiguamente eso quizás no pasaba, había más como una comunidad que inventaba cosas y la rompía y tenían una estrategia más de vanguardia. Hoy en día las vanguardias reales que se pueden estar generando son casi como históricas solamente, ¿no? Son como recuerdos, son racontos, somos DJ de las vanguardias. Y estamos disjoqueando los acordes que ya nos tiraron las vanguardias. Pero cuando estamos haciendo eso nos damos cuenta de que hay focos de interés inter y transdisciplinares, interdisciplinares en los procesos y transdisciplinares en las lecturas, que son súper interesantes. Y se pueden... En ese caso, que te interrumpa para no perder el tema. ¿Tú crees que lo experimental transdisciplinar se cruza por la academia o está fuera? Qué difícil responder a eso. Sí, fue pesada la pregunta. A lo mejor la cambio. Te propongo otra como el Groucho Marx. Yo te lo puedo preguntar al revés también. Te puedo decir como, ¿dónde en la academia estamos viendo que se produzcan estas cosas? Claro, que es casi conmutativo. Claro, porque yo te digo, ¿dónde se están produciendo? Fuera de la academia. Ya, entonces como que yo creo que por ahí basta recordar que toda la gran revolución de informática a nivel del caso nuestro, mundo de diseño, lo que tiene que ver con el mundo del software gráfico, eso salió todo fuera de la academia, en pequeños grupos de vanguardia. Yo veo que la academia tiene como fronteras muy porosas. Lo que pasa es que hay mucho temor también, hay mucho temor. El hecho de que las universidades y los lugares donde se guarda el conocimiento hayan sido testigos de los ocasos de ciertas racionalidades positivistas de la modernidad, que eran los garantes de la institución universitaria, ha generado temor, y la gente tiene un poco de miedo y se acobarda. Y de hecho la cobardía puede ser uno de los elementos que pueda estar definiendo el por qué esa frontera hoy en día en Chile es tan fácil de detectar, ¿no? Porque bueno, cuesta traspasar ciertas cosas, cuesta entender que el mundo cambió o que está cambiando y que va a cambiar mucho más a futuro, sobre todo lo que está pasando en Chile. Ahora, el problema es que ese cambio puede ser a peor también, ¿no? Claro. Puede ser a encorsetar aún más la universidad a una especie de fábrica de trabajadores, ¿no? Exacto. Porque si uno va al origen de la transdisciplina en el mundo artístico, uno entiende lo transdisciplinar como un perfil insurrecto, ¿ya? En cambio, últimamente el trabajo transdisciplinar se ha transformado en una especie de traducción colaborativa, disciplinas que se colaboran y que resuelven algo concreto
cumplen un fin práctico. Pero no hay que Porque olvidar, lo que no sucede hay que hoy en día, olvidar querido Iván, este régimen insurrecto, ¿no? Este régimen escópico insurrecto de los transdisciplinarios. es que lo Al que que menos yo veo sucede mucho en tu también, obra. sí, es que lo que sucede, Iván, con eso es que hay que tener muy claro que hoy en día el arte no está en los objetos, el arte no está en las cosas. En el fondo, el alimentar esa especie de fetichismo acumulacionista del arte es lo que ha matado al arte, en muchos aspectos. O sea, el arte ha muerto, Dios ha muerto, la disciplina ha muerto. Empieza todo a haber una especie de situación paroxista, ¿no? Que también es muy, muy gustosa, tanto en la academia como en los ámbitos culturales, ¿no? Gusta mucho estar como planteándose siempre antes de un final, porque implica un relato heroico, ¿no? Implica un relato de disquisiciones heroicas. Pero eso es lo que está proponiendo también que la cultura efectivamente no está en las cosas. La cultura está en estos relatos contenidos que las obras puedan tener. Y en el fondo tener las llavecitas para descifrar, para decodificar y para articular esos relatos, hoy en día también está más depositado en situaciones que se pueden estar dando más en las biografías, en situaciones de los contextos, cómo estas cosas, estas situaciones suceden en determinados contextos. En esa relación entre el objeto y el contexto hay más cultura que en el objeto en sí. Exacto. Y ahí estamos llegando a la segunda parte de esta conversación. Ya hemos abordado con fuerza, creo yo, el tema transdisciplinar, que tiene que ver con lo curatorial. Entonces, tú eres una especie de inventor de obra, pero también de curatorías. Sí, me encanta eso. Hemos conversado harto, hemos visto trabajo tuyo y de uno mismo, con alcances curatoriales. En ese sentido, ¿en qué momento la obra ya de cualquier persona en este tiempo se transforma en obra situada, y esa obra situada, ¿de qué forma se arma la curatoría? ¿Cómo lo ves tú? Una curatoría situada, en términos sociales, políticos, culturales, a eso me refiero. Para entrar después de lleno a lo que nos queda de tiempo, para abordar el tema de memoria, territorios. Claro, claro. Mira, lo que pasa es que hay una situación que se da. Yo dirigí una revista de crítica y de arte que se llama Arte y Crítica.org. Todavía está, gracias a donaciones, Sí, ha podido todavía estar todavía existe. online, todavía existe, está ahí. No se puede interactuar con ella, pero está como un repositorio, ¿no? Esa revista funcionó entre el 2003 y el 2015. Los últimos años los dirigió Carol Illanes y Andrea Latrop, dirigieron la revista. Y en ese sentido, lo que sucedió y lo que hizo también que la revista se cerrase fue que en el fondo el arte contemporáneo empezó a autocontener su crítica en las mismas obras. Y eso también fue un golpe duro a lo que era la curatoría. La curatoría empieza a transmutar en producción, ¿no? Sobre todo en un contexto local chileno, donde los museos no tienen presupuesto y los proyectos tienen que llegar autofinanciados o financiados por fondos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto de la curatoría, el hacer curatoría en sí, hoy en día es en gran parte responsabilidad de ese trabajo colaborativo que se hace con personas que puedan establecer diálogos constructivos o destructivos o críticos o aportativos o incluso financieros con tu proyecto. Sobre todo si trabajas con proyectos, sobre todo si no trabajas con obra que haces en tu taller y después la sacas para afuera, sino que estás trabajando con proyectos en un modo mucho más cinematográfico o como modo de producción más cinematográfico o más como una obra de teatro, etcétera, etcétera. Entonces, ese rol de la puesta en escena, de la curatoría, tiene que ver con ese poder de la colaboratividad también, ¿no? Los artistas entendemos que estamos trabajando bajo una lógica de colaboraciones. Y en ese sentido, el curador de un museo, el curador institucional, el curador independiente, el curador teórico, el curador productor, son roles que se empiezan a separar, ¿no? Ya no está ese curador hegemónico que valida la obra. Están los curadores en función de cierto tipo de interacción que justamente hace que esos objetos que uno puede estar creando con un valor cultural, con un proceso cultural, con un proceso de iteración interdisciplinar, luego sean relucientes o vistos en determinados contextos bajo lo que efectivamente está desarrollando y que no se sobreinterpreten, ni se haga un fake news, ni se transformen en algo que no tiene ningún tipo de valor ni inserción cultural.
¿no? En ese sentido, los curadores adquieren, o la curatoría adquiere un valor importante en ese proceso de colectivización, pero también de contextualización que se requiere para cualquier obra de arte. Sí, estamos hablando de curatoría en términos situados de la cosa artística, ¿no? De venta de Pero zapatos. un libro es Con una el que curatoría. que yo me he encontrado con el curador de la tienda de zapatos en algunas partes fuera de Chile. Pero Claro. a propósito, en términos ya un poquito más locales, que puede ser del punto de vista, en algún momento puede ocurrir que ante tanto fondo concursable, ante tanta concursabilidad, de pronto la declaración de bases concursables se estaría determinando un tipo de curatoría. Claro, claro. Lo que sucede con la industria cultural en Chile, a partir, digamos, del 2004 en adelante, y que me tocó ser testigo bien cercano, aunque no vivía en Chile en ese momento, pero me tocó ser bien cercano a esas discusiones, lo que sucede es que intenta parcelar un ámbito de interacción en el cual básicamente el Estado ya no quiere dialogar con individuos, quiere dialogar con asociaciones, colectivizaciones, empresas, etcétera, etcétera. Con proyectos. Claro, con proyectos, con emprendimientos, ¿no? Que es peor. No son ni siquiera proyectos, son emprendimientos. Emprendimientos culturales. Que no sé, es como decir emprendimientos de memoria, que lo podemos hablar después, eso también. Pero ahí es donde tú te das cuenta que el proceso de desindividuación, el proceso de objetivación, justamente deja fuera todos los elementos que son los que articulan una contextualización de las curatorias, ¿no? Y ahí es donde efectivamente, no sé, en el cine puede suceder porque su naturaleza es la industria, en el teatro quizás también, pero en otros campos eso difiere, y difiere radicalmente, difiere muy radicalmente. Exacto. Exactamente. Ahí Es un tema, es una papa caliente, como se dice, el asunto. Bueno, en ese punto ya que hemos visto esto que es lo que se entiende por transdisciplina, o lo que se podría, más que entender, disculpa, explorar, caminar por la transdisciplina, situarse, no sé, ver los límites, y este pórtico de entrada a lo curatorial, para un poco ir cerrando nuestro tiempo de conversación, a propósito de obra situada, objeto, imagen situada transmedial, ¿qué espacio cabe? A propósito de lo que pasó hoy día, que fue bastante inconexo lo que tuvimos de conversación virtual con el proyecto que escuchamos por una charla, ¿no? Sobre lo que ocurrió en el Foca Santo Domingo. Entonces, ¿cómo entra en tu obra y en tu proceder más inmediato la memoria? ¿Cómo entra ese campo? Y no estoy hablando solamente del tema dramático de derechos humanos, sino que el tema de la memoria geográfica, país, familiar, personal. ¿Cómo entra esa base de datos que es tan inexpugnable a veces, o tan alegre? Mira, también, depende, o tan bella? Yo creo que, o sea, todos tenemos derecho a una memoria, pero el concepto de memoria implica inevitablemente un acervo colectivo, ¿no? En el fondo, la memoria cuando se entiende como una situación política, está determinada por cosas que están más allá de tu recuerdo, ¿no? Y eso es interesante porque se conjugan con tus propios recuerdos. Entonces, ahí es como la diferencia que hay entre la historia y las historias, ¿no? Cuando uno habla de la historia, tiene que ver con ese proceso modernista hegemónico de un relato triunfante, ¿no? Que deja muchos marginalizados y deja muchas otras historias marginalizadas, y que hoy en día lo que sucede es que esa historia ya no es tan válida como las historias. Entonces, esa interacción sensible entre personas, ¿no? Donde el valor de la comunidad tiene que ver con cómo nosotros traspasamos esos relatos a otras personas, ojalá de una manera lo más sensata y cercana posible, es como se está armando hoy en día la nueva trama de la historia, ¿no? Esta historia posmoderna que prefiere tomar el margen de lo mínimo antes que el triunfo de lo magnánimo. Y ahí es donde empiezan a funcionar otras cuotas de poder, donde las cadenas de valor se invierten en algunas situaciones bien radicales. Y ahí es donde, por ejemplo, yo voy a usar un ejemplo de mi propio trabajo, un poco eso es lo que nos convoca.
el origen de una fragilidad, que es esta performance que hice en Suiza el año 2019, hacía un ejercicio muy complejo de memoria, pero una memoria más vinculada a procesos ecosustentables, ¿no? En el sentido de que yo lo que hice fue recolectar aguas de ríos sudamericanos, distintos ríos de Sudamérica, ¿no? Y me llevé esas aguas a Suiza. Y en Suiza hice un molde de un disco. Y ese molde del disco era un disco de Bach, específicamente los preludios y fugas para clave bien temperado, que es lo que se dice un poquito que era como la primera vez que se afina un piano, o se afina un clave, perdón, como para que suene como piano, ¿no? Y se afinan las notas y en el fondo establece las notas, o el sonido, el color y el sonido de las notas que van a prevalecer posterior a Bach, y por eso Bach es tan importante también dentro del universo de las composiciones reguladas con la armonía. Yo reproduzco este disco de Bach en este hielo de río sudamericano, y además Bach, el apellido que nosotros somos, Johann Sebastian Bach, eso en alemán, que era el lugar donde yo estaba, hablaban alemán, significa riachuelo, ¿no? Entonces les triangulo esas tres partes y les digo, bueno, esto es la memoria del sonido de estas aguas que se están perdiendo de Sudamérica, y se los traigo con Bach, se los traigo con su alma mater de la música, ¿no? Y en ese ejercicio apelo a dos tipos de memoria completamente distintas, pero también a una memoria simbólica y a una memoria áptica, una memoria táctil, ¿no? Donde efectivamente lo que hago es disjoquearles discos de hielo con su patrimonio más potente, que es quizás el patrimonio inmaterial de Bach. Súper. Y algo con otros aspectos de la memoria. Sí, claro. Sí. Perdón. Y siguiendo un poco con el tema que nos convoca como cierre de nuestra conversación, el tema de la memoria, dos preguntas en uno. O sea, ¿en qué momento tú, siendo un puber en el ámbito artístico, tú podrías recordar un hecho que condiciona, sitúa tu proceder artístico como persona que no está formada en temas artísticos? Y si es cierto, ¿no?, ese adagio que se señala que tu primer poema, tu primera obra es la que se reitera según diversas tomavistas posteriores. Sí, es que eso está, en mi caso está muy claro. O sea, hay una situación traumática y una muy placentera. El primer recuerdo que tengo es de que me llevaron a la nieve, mis padres, me ponen en la nieve, me empiezo a hundir, me da un pánico horrible. O sea, la primera sensación que tengo no es en palabras, es una sensación. Pánico horrible, y después de inmediato es como, uy, qué divertido esto. Como pasar casi como una canción de reggaetón, ¿no? Así como, me gusta pero me asusta. Esa sensación es la primera que tengo como recuerdo que yo he podido efectivamente lanzar en estas sinapsis raras que hacen las neuronas. Pero por otro lado están los recuerdos de ese proceso de memoria colectiva, ¿no? Por ejemplo, los 3 tiros que le pusieron al portón de la casa, ¿no? Cosas por el estilo, ¿cachai? Como, y que son situaciones que también empiezan a fundamentar o a fundar otros procesos en los cuales el material también sirve como un proceso no tan rudimentario de materiales hablando, sino que materiales transformando también. Y eso es lo que me parece interesante que pueda suceder, sobre todo bajo esa construcción de memoria, digamos, que podemos hacer en colectivo, ¿no? Donde todos podemos aportar de alguna manera, metafóricamente, discursivamente, políticamente, ejerciendo el poder que cada uno pueda efectivamente reconocer en sí mismo, ¿no? Para colectivizarlo, para hacerlo lenguaje común. Y en este punto, una cosa que atañe a bastante gente que se dedica un poco al registro de imagen fija, a la instalación, al proyecto artístico investigativo puro y duro, a diferencia de otros campos disciplinarios como, por ejemplo, con el cine o el video o la foto, que tiene la capacidad del registro inmediato, ¿cómo prevés tú, cómo ves este croquis de hechos que tiene que ver con el estallido social, que tiene que ver con el proyecto constituyente,
que tiene que ver con toda esta coyuntura político-ideológica. ¿Cómo lo ves tú a plazo largo en una línea proyectual de tu obra? Porque eso uno lo resuelve, uno lo está masticando, analizando, y eso aparecerá en 2, 3 años más. ¿Cómo ves tú eso, esa línea, para ir, digamos, cerrando la conversa? O sea, yo vengo trabajando con los fenómenos del agua en específico desde hace muchos años atrás. Fenómenos del agua en Chile, particularmente por el hecho de que las aguas están privatizadas en Chile, porque los derechos de agua se asignan a privados ad eternum y sin ningún tipo de control, ¿no? Hay como una especie de desregulación de la vinculación entre la tierra y el agua. Y eso lo vengo trabajando hace muchos, desde una exposición que se llama La vida privada del agua, que se hizo en el Museo de Bellas Artes, donde, ¿qué es esta justamente? Esa misma, esa es. Y entonces ya está eso. Pero luego me voy dando cuenta que muchos procesos de productivización tienen que ver con el extractivismo, ¿no? Y en el fondo, como el arte siempre necesita esos inputs, esos detonantes, para mí al menos siempre los necesito, que pueden ser, insisto, anécdotas o investigaciones muy profusas que uno puede estar haciendo, o anécdotas de lo infraleve que te puede suceder cotidianamente. Pero después en el proceso que le vas dando a eso, vas construyendo de una sensibilidad en específico un saber a partir del conocimiento, pero también de la investigación y de la colectivización que se produce interdisciplinarmente en los proyectos. Me he dado cuenta que, claro, el proceso de extractivismo que se da es una matriz de un sistema que permite y desarrolla un abuso sistemático del poder, incluso el poder unificador del Estado, a comunidades que se identifican de otra manera. Y que se identifican muchas veces de otra manera porque defienden el hecho de que no se extraigan sus propios recursos, incluso culturales. Y estoy hablando no solo de recursos, cosas, no estoy hablando del cobre, la madera, el agua, estoy hablando incluso de los recursos que son patrimonios inmateriales de las personas, de las comunidades, perdón, ¿no? Donde se producen esas situaciones de identificación. Y yo creo que muchas veces el arte puede ser un detonador también, así como para uno las obras pueden surgir de ciertas detonaciones, ciertos inputs claves, las obras pueden ser detonadoras, sobre todo en campos de reflexión donde la puesta en acción puede ser transdisciplinar, es decir, el arte detona algo que transdisciplinarmente causa sus efectos, un efecto dominó que permite, por ejemplo, subsanar situaciones o contrarrestar situaciones de extractivismo con las cuales uno puede estar desarrollando procesos de investigación, procesos de conocimiento y procesos de divulgación y sensibilización hacia comunidades que no necesariamente son las afectadas también, ¿no? Y en eso es que creo que el arte puede ser a su vez un fin y una herramienta, así como lo es el diseño para mí en el caso de hacer obras, donde el fin es crear una pieza artística, significar un material, una obra, etcétera, etcétera, y utilizo herramientas del diseño para eso. Pero al revés también puede ser, el arte puede ser una herramienta para el diseño. Y ahí es donde empiezan a funcionar estas situaciones, donde también el arte puede ser una herramienta para los paisajistas, puede ser una herramienta para las curadoras de semillas, donde el arte puede ser una herramienta para la concientización estratégica de los cuidados del agua, o incluso de los cuidados de los símbolos que definen y que van identificando a una comunidad. Bien, eso es un poco, esta invitación, esta conversación. Se agradece la gentileza de la palabra, el croquis y el texto de los proyectos. Nos seguiremos viendo más adelante con otros juegos podríamos ser de taca-taca o algo por el estilo, ¿cierto? Sí, pues vamos a ver cómo salen esos tacatacas, que es tu proyecto curatorial que estás desarrollando ahí con el Museo de la Memoria. Exacto. Interesante. ¿Cómo nos va? Bien, súper. Bueno, a quienes están revisando estas imágenes, que las verán después en su PC, en su soledad de su espacio de reflexión, espero que esto sea de utilidad. ¿Ya? Se agradece mucho. Nos vemos. Adiós.